Buenos días. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental, estamos retomando desde las redes sociales estos diálogos que teníamos antes de la pandemia. Las tertulias de patrimonio en su tercera temporada y un segundo episodio, por así decir, hablando diferentes temas. Y en este caso estamos invitando a una historiadora joven, la historiadora Shirley Maite Gómez Villavicencio. Es licenciada en Historia y magíster en Historia también por la Universidad de Tarapacá. Hoy con ella vamos a tener un diálogo de un tema que fue su tesis hace algunos años, hablando sobre el estilo barroco. Esta tesis en cuestión nos plantea algo de nuestro patrimonio arquitectónico que data desde el siglo XVII, que es hablar sobre los iconos sincréticos en las portadas de los templos de estilo barroco en Arequipa del siglo XVII al siglo XVIII. Estos detalles iconográficos guardan mucha información, cosas que actualmente pocas personas conocen, algunos guías, algunos investigadores, algunos arquitectos. Shirley nos va a hablar más de esto. Shirley, ¿nos puedes contar, al hablar del barroco, de qué estamos hablando en el Centro Histórico de Arequipa? Al hablar del barroco en Arequipa, significa cuando los españoles llegan a conquistar estas tierras, y significa que traen su religión, la religión cristiana. Y aquí se mezcla con una religión andina, haciéndose una fusión. En Arequipa, ¿dónde se va a ver esas fusiones? En las iglesias, del estilo barroco, por ejemplo, la del centro, ¿no? La de la ciudad en ese momento, pues la iglesia de la Compañía, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Agustín, donde van a ver muchísimo, muy fuerte, muy marcada el estilo barroco en las fachadas de estas iglesias. Así es, y ahí se va a ver esa fusión de la religión cristiana y la religión andina, que es el tema para desarrollar hoy. Shirley, quería preguntarte, hablando de esto, ¿qué significa iconografía y qué cosas se ve de iconografía barroca en el centro histórico, en las portadas de nuestras iglesias? Iconografía son las imágenes que están en las fachadas de estas iglesias. ¿Y cuáles son esas imágenes? Por ejemplo, podemos ver, ahí hay la iglesia de la Compañía, que es muy famosa, en las orlas laterales, es decir, a los costados de la puerta principal se ven dos leones rampantes. Por ejemplo, también se ve mucho flores. Pero lo simpático es que son flores andinas, flores muy importantes, como por ejemplo la cantuta, que es considerada una flor muy importante inca. También que vamos a ver ángeles, que son los mensajeros. También vamos a ver allí en la puerta lateral de la iglesia de la Compañía a Santiago. ¿Y por qué Santiago? Porque es el patrón de la Compañía de Jesús. A Santiago lo vamos a ver en un caballo, con una espada. Y Santiago se ve que está ahí atropellando a moros. ¿Y cómo vamos a ver que son moros? Porque tienen en su cabeza un turbante. Exacto. Un turbante. Por eso le dicen Santiago Matamoros. Y si recordamos la historia de Santiago Matamoros, pues en España hay un lugar
que es un lugar de adoratorio para él que se llama Santiago de Compostela. Y hasta ahora es muy venerado en toda Europa. Es más, van a hacer peregrinación allí, así como la especie de tipo de la Virgen de Chapi acá, lo mismo. Porque se dice que cuando los cristianos fueron perseguidos, eh, eh, entonces los cristianos querían cuidar, proteger el cuerpo de uno de los apóstoles de Jesús, de Santiago. Entonces lo llevaron a España y lo enterraron lo que es ahora Santiago de Compostela en España, el lugar de peregrinación. Y entonces, y los jesuitas lo tomaron como su patrono. Y es por eso que lo vamos a encontrar en esas fachadas. Y también vamos a encontrar a Santiago Matamoros más abajo, dos sirenas. Uno dirá, pero ¿por qué unas sirenas ahí con el busto descubierto y la cola de pez? Porque antes se consideraban a las sirenas como los mensajeros de los conceptos divinos, mensajeros cristianos, los que seducen. También vamos a encontrar máscaras, o sea, que son como rostros de personas, frutos. Y lo curioso que los frutos son de aquí. Es muy simpático porque del barroco en Europa se puede ver claramente las uvas. Pero lo que sucede acá, en nuestras fachadas, se ve también una especie de uvas, pero más parecen maíz. Y entonces, ese es lo simpático de nuestra arquitectura de estilo barroco de arequipeña, porque se mezcla esas dos mentalidades, ¿no? Que para el español lo puede identificar como uvas, pero si el indígena lo ve, puede decir, no, ese es un maíz. Recordemos que el maíz era muy importante en tiempo de los incas porque era parte de su parafernalia, o es decir, parte de sus rituales para sus dioses. Em, también vamos a encontrar en esta iconografía muchos arbustos. ¿Por qué arbustos? Porque estas portadas están representando el paraíso, ¿no? El paraíso. Y en el paraíso, ¿qué hay? Hay ángeles, hay fruta, hay animales como por ejemplo el león, que son los protectores de la iglesia. Porque al león también se le decía Jesús, porque son los protectores, son los guardianes de la iglesia. Entonces, en este tiempo que no se hablaba no se leía, perdón, no se leía, los indígenas no leían, incluso habían españoles que no sabían leer, pero el arte es un medio de información, es como la enseñanza, un medio de didáctica para nosotros, para que podamos entenderlo. Y el arte guardaba y guarda esas enseñanzas que nos quieren dar, que cualquier letrado o iletrado, ya sea indígena o español, lo puede leer. Y obviamente para una persona culta, una persona leída, eso va a ser un gran deleite, un gran deleite. Y en el estilo barroco tiene esa característica, y es esa característica de la que, goza, ¿no? De tener mucho adorno, tener eh, muchas cosas, muchas imágenes para captar la intención. Y el estilo barroco tiene eso, movimiento, porque vamos a ver un león rampante, vamos a ver a Santiago Matamoros en acción, como si estuviera luchando en ese momento. Y vamos a ver a las sirenas como si estuvieran queriendo hablar con Santiago Matamoros, ¿no? Y incluso Santiago Matamoros también aquí se le llamó Santiago Mataindios, así vemos en las crónicas de Guamán Poma de Ayala, vamos a verlo, pero él no está pisando a moros, sino que está pisando a indígenas, indios.
lo podemos dar por su ropa, ¿no? Justamente de ese aspecto hay una resignificancia de el Santiago Matamoros a un Santiago Mataindios. Entendamos que los españoles que vienen al Perú son personas que han tenido una reconquista del territorio español y la expulsión de los musulmanes, en este caso los moros, y su otredad es, o sea, la forma en que vemos al otro es comparada viendo hacia a los moros. Y esta resignificancia, como tú lo has señalado, plasmada en la portada lateral de la calle Álvarez Tomás, antigua calle de ejercicios, por ejercicios espirituales, la obra de San Ignacio Loyola, acá hay una reinterpretación en el sentido que fusiona, como tú bien has señalado, elementos renacentistas de una España reconquistada con elementos andinos. Quisiera ahí plantearte una duda sobre estas discusiones sobre el barroco. ¿Es barroco híbrido, barroco mestizo, o como dice algún otro investigador, arquitectura textiloforme? ¿Cuál es el término correcto de decir? Bueno, yo he leído todas las teorías. Teresa Gisbert, que lo dice que es un barroco mestizo, el padre San Cristóbal, que tiene su propia opinión, diferentes. Pero la verdad que cuando te leía Teresa Gisbert, ella decía barroco mestizo. Pero luego comencé a informarme, obviamente científicos, a lo que se refiere mestizo, y me doy cuenta que mestizo se refiere a lo que es mezcla racial. Entonces como que ya no me cuadró esa palabra mestizo. Pero como soy historiadora, obviamente que yo estudié lo que es el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Es la mezcla de dos religiones. Una, como que estamos estudiando, una, la católica, la cristiana, y la otra, la andina. Se fusionan. Eso es sincretismo. Ahora, en ese sincretismo pueden pasar dos opciones. Uno, que cada elemento se puede identificar, ¿no? Este es cristiano, este es andino. O dos, que hay una fusión. Para mí, lo que tenemos en Arequipa es un barroco sincrético, porque hay una fusión, que bien lo podemos diferenciar. Esto es indígena, como la flor, la cantuta. Podemos diferenciar, esto es español, por los santos, lo podemos diferenciar. Incluso en las mentalidades o en el imaginario, que nosotros llamamos, ¿qué pasa con la mentalidad de esta gente, sobre todo los indígenas, cuando ven eso? Hay una fusión en ellos, que comienzan a mezclar, ¿cómo se llama?, a los dioses cristianos y los andinos. Los comienzan a fusionar. Y es impresionante porque si vamos a algunas fiestas patronales, podemos ver la fusión. Están haciendo un rito a un apu, qué sé yo, a un cerro, lo están adorando, pero ya están echando su coca, están echando la chicha, pero están están también rezando a los santos. Es una fusión impresionante, increíble, muy, muy interesante la que se vio acá, y eso se vio reflejado ¿dónde? En estas portadas de estilo barroco que estamos tratando. Sí, más que nada eso. Y también bueno, Shirley, sí, que quería preguntarte, nos has descrito uno de los principales atractivos que tenemos sobre una portada barroca, pero también quería preguntarte qué hay en el caso de la iglesia de San Agustín y en el caso de la iglesia de Santo Domingo. ¿Quiénes son estos alarifes? ¿Quiénes son estos constructores? ¿Quiénes son los que idearon esto? Tengo entendido que hay la referencia de varios investigadores que refieren que los mismos constructores
que edificaron esto, participaron en estas obras. No sé si nos puedes comentar un poco más al respecto. Claro, estos alarifes o arquitectos, como bien se llamaba en esa época, alarifes, ellos primero llegaron de España. Eran españoles que estaban buscando eh, eh, tener recursos económicos, buscar mejor calidad de vida. Muchos españoles llegaban con esa ideología. Muchos eran los alarife. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice que se juntan con los curas de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y comienzan a educar a indígenas, a indios, comienzan a educarlos para que también enseñarles todo lo que es cómo tallar las portadas de las iglesias, enseñarles. Ellos al principio quienes eran, bueno, como dije, indígenas que vivían en la Chimba en tiempo del virreinato donde quedaba, ¿no? Del puente de Bolognesi cruzando, o sea, todo lo que es Yanaguara, por eso Sí, la otra banda del río. curvas indígenas. Ajá. Como dicen nuestros profesores, la otra banda del río. Al otro lado del río, al otro lado del charco, ¿no? Sí, la otra banda del río. Sí. Entonces ahí vivían estos alarijes indígenas, y no solamente eran indígenas, porque recuerden que también llegaron los negros, y entonces a ellos también les enseñaron. Pero si vemos en las portadas, no hay nada con respecto a su cultura de los negros, no, solamente andina. Y bueno, obviamente cristiana. Ahora, ¿dónde les enseñaban a ellos? Los jesuitas les enseñaban en donde es la compañía de Jesús, pero ¿dónde están los claustros de la compañía? Pero no existían los claustros de la compañía, ahí eran sus clases, ahí les enseñaban. Ahora, ¿cómo les pagaban a ellos? A estos indígenas, a estos negros o mulatos en ese caso, ¿no? Les pagaban muy poco, obviamente, una miseria, y también con comida, con maíz, con carne, así, esa era su comida, según nos cuentan los cronistas de El esa término época. para eso era justamente que los se habituallaban, o sea, que les dan algunos alimentos para poder alimentarse y subsistir. Y vale Sí, hacer subsiste. una puntualización. Eh, para el caso de la iglesia de San Agustín, estamos hablando de la iglesia y el convento de San Nicolás de Tolentino, fundador de la orden. Usualmente se dice que son los claustros de San Agustín, pero es los claustros de San Nicolás de Tolentino. Igual es el caso de la iglesia de la compañía. Una es la iglesia y lo que llamamos los claustros era el colegio de Santiago y que abarcaba toda la cuadra. De igual manera pasa con el caso de la iglesia de Santo Domingo. Una cosa es la iglesia de Santo Domingo y otros son los claustros del convento de San Pablo Apóstol. Es un error muy recurrente envolverlo estos nombres de manera genérica. Y acá quiero preguntarte esto, ya nos has explicado bien sobre esto de los alarifes y los constructores, pero también hay algunos términos que nos quedan en las edificaciones, el IHS, entre otros símbolos, anagramas, monogramas. ¿Nos podrías Claro, precisar al respecto, Shirley? sí, obviamente que dónde vamos a encontrar dónde los encontré las anagramas en la iglesia de la Compañía de Jesús, y que están en la fachada principal. Son bastante simpáticos. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahí, bueno, está en PowerPoint también. Hay una M y N que significa ten piedad de nosotros, ¿no? Que es, obviamente está en latín, que significa miserere nobis. O, por ejemplo, otro anagrama que está con las letras SD, que es, bueno, en latín es Sanctus Deus, que significa Dios Santo. Perdón, sí, seguimos. Y luego otro anagrama que tiene las letras S y F, que significa Santo Poderoso. Otro anagrama
SI, que significa santo inmortal. Algo que también se me estaba olvidando es que en la iglesia no he hablado mucho de la iglesia de Santo Domingo, allí hay en la portada hay una imagen muy simpática y es la imagen de San Pablo. Uno dirá, pero ¿por qué San Pablo? ¿Por qué se encuentra allí? Y es que sucede, es de que cuando en España, comienzan a darse la contrarreforma. ¿Y por qué es la contrarreforma? Porque hay un cura famoso latín, el Martín Lutero, que se va contra la iglesia y que hace la iglesia, hace la contrarreforma, ¿no? Porque para de una manera enfatizar más la religión y la gente tenga de alguna manera estar dominados. Y entonces utilizan ellos a la imagen de San Pablo para, para difundir esa imagen y los indígenas, obviamente la gente de Europa y los indígenas de acá también estén evangelizados. Y lo vamos a ver esa imagen en la portada de Santo Domingo. En la portada de la iglesia San Agustín, lo que yo noté, encontré algo bien simpático que está en sus columnas, porque en este estilo barroco podemos ver mucho de columnas, sobre todo columnas de estilo corintio, porque el estilo corintio permite que se permite que se pueda adornar, ¿no? Y en España estas columnas por lo general son de estilo salomónico, o sea, la columna, pero así como si estuviera enrollando una serpentina. Pero acá no pasa eso, sino que acá se van a ver imágenes como de zigzag. Y si vemos en zigzag, es muy característico de, de la cultura inca. Recuerden que tienen elementos en sus cerámicas como zigzag, como trombos, como figuras geométricas. Y en la portada de San Agustín también vi algunas en las columnas como queriendo también ser los salomónicas, pero también se confundían mucho con una cerámica churajón. Me encantó porque el churajón está muy cerca de acá, es muy probable, pero tenía también sus mismos diseños de esta cerámica churajón, como son puntitos, que podría ser una teoría, ¿no? Es mi punto de vista. Sí, eso también. Y otra cosita que también estos elementos, ¿dónde se encuentran principalmente? ¿Dónde son sus orígenes estos iconos? Los vamos a encontrar, algo así, muy lindo, muy lindo, muy precioso, en las catacumbas. ¿Y estas catacumbas dónde están? En Roma. En ese entonces la periferia. Porque recuerden de que los cristianos eran perseguidos. Y entonces ellos se iban a las catacumbas porque allí enterraban a sus muertos. Y entonces ellos utilizaban imágenes, ¿no? Imágenes, por ejemplo, el león, ¿no? Que significa Jesús, o a un apóstol que también lo leí en la Biblia. Y entonces, por ejemplo, también en las catacumbas colocan la concha venera, que también lo hemos visto en las portadas. ¿Por qué la concha venera? Porque antes los cristianos bautizaban con la concha venera, el bautismo, ¿no? Y entonces vamos a ver esas imágenes, las mismas imágenes que vemos en las portadas, son las mismas imágenes que están en las catacumbas. Pero era porque miedo tenían los cristianos de ser perseguidos. Pero luego, cuando el cristianismo se oficializó con Constantino, con el famoso decreto de Milán, entonces estas imágenes recobraron importancia, que se plasmaron en los templos, de una manera muy tosca al principio, pero ya con el estilo barroco se van a difundir con mucho más fuerza y con mucho más hermosura, con mayor, si vamos a Europa, el estilo barroco, algunas fachadas, es algo formidable, ¿no? Aquí
aquí no surgió lo mismo que en Europa, esas esculturas formidables. ¿Por qué? Porque acá tenemos un estilo un tipo de piedra, ¿no? Que es el sillar. Entonces, entonces hay que trabajar muy cuidadoso con el sillar, ¿no? Y aparte también Arequipa se caracteriza porque hay muchos terremotos, ha habido muchos terremotos. Y entonces otra vez a reconstruirla, a reparar la iglesia, y entonces han sufrido daños estas construcciones. Eh, y, y, incluso muchas fachadas se han cambiado, ¿no? Por ejemplo, la fachada de San Agustín, que con un terremoto se ha perdido una parte, bueno, con ella también su torre. Ahora tiene una torre totalmente... Sí, la fachada de San Agustín, dicho sea de paso, es cuando antes que pasara el terremoto de 1868 era semejante como fachada a la iglesia de la Compañía. Con el terremoto de 1868 se vino abajo la concha venerada, que es la parte que corona la fachada, y se cae la bóveda que no ha sido repuesta y ha sido reemplazada con calaminas y que luego el terremoto del 2001 ha tenido que ser renovada. También mencionar que lo que hemos hablado hasta ahora es del patrimonio arquitectónico religioso, pero ¿qué nos dices del patrimonio arquitectónico civil, donde está presente el estilo barroco? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, antes que se me vaya la idea con respecto a las conchas veneras, acá para hablar sobre este barroco sincrético, de que la concha venera, los indígenas también lo adoraban. ¿Por qué? Porque representaba de que iba a haber agua. Sobre todo se llevaba mucho esto a los rituales para que haya lluvias. Y entonces allí era muy importante. Entonces al ver el indígena las conchas veneras en las portadas, obviamente que automáticamente también iba a ser un motivo para venerarlo, ¿no? Y ahí se va juntando. Con respecto a la arquitectura civil de estilo barroco, no se ha desarrollado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este estilo barroco ha estado plasmado directamente para que la religión. Y recuerden que los españoles, en ese tiempo del virreinato, siempre los españoles estaban muy confabulados con los católicos. Era una unión, era un servicio de cada uno, era como un interés mutuo, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas. Era así simplemente. Y entonces, este estilo barroco, más que nada, sirvió para la religión, para apoyar, porque en las imágenes, porque da dramatismo, llama la atención, eso es lo que quería, que llame la atención para poder evangelizar a los indios, eso es lo que se quería al final a cabo. Uh-huh. Shirley, quería preguntarte, ¿hay alguna diferencia entre las iglesias del centro de la ciudad con las iglesias de la periferia que también tienen el estilo barroco? Como el caso de Yanaguara, Caima, Lechihuata, Quequeña. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna continuidad? No sé qué nos puedas comentar al respecto. Sí, bueno, eso está fuera de mi estudio, pero también las vi, ¿no? La iglesia de Yanaguara, la iglesia de Chihuahua, que también es muy bonita, la iglesia de Caima. Sí, definitivamente que hay una continuidad, pero es interesante por qué se construyeron esas iglesias ahí, porque recuerden que ese era un lugar de indígenas, porque el concilio linense, que era una orden que mandaban, la orden que mandaban de Lima, los religiosos decían que hay que construir iglesias en los pueblos de los aborígenes. Y no solamente eso, sino en lugares estratégicos, de repente donde podían estar sus dioses o sus sapos. Es simpático cuando uno va a la iglesia de Yanaguara, porque uno a veces, si uno se va por el Club Internacional camino a la iglesia de Yanaguara, tiene que subir y está como una subidita, ¿no?
en una subidita está la iglesia de Yanaguara, en la parte alta. Y recuerden que también los indígenas siempre tenían algo predilecto a las partes altas, porque ahí podían estar más cerca de sus dioses, el dios Huiracocha, el dios Sol, y poder venerarlos. Es interesante. Y ahí justamente hicieron la iglesia de Yanaguara los españoles, con esa finalidad. Y ahí también vamos a ver las mismos íconos que en las iglesias que hemos hablado anteriormente, que era la ciudad donde vivían los españoles, ¿no? En ese entonces. También vamos a ver estos íconos en las iglesias de estilo barroco en los pueblos de indígenas. Vamos a ver ángeles. También vamos a ver otra vez el león. Me estoy refiriendo a la iglesia de Yanaguara. Los ángeles, interesante, porque ahí van a ver ángeles que no tienen ropa. Y uno dirá, ¿por qué no tienen ropa? Porque los ángeles que no tienen ropa significa la pureza. ¿No? Y entonces los ángeles que sí tienen ropa, pero su ropa es interesante. Es de un estilo romano. O sea, es como una bata con su cinturón, algo así, ¿no? Una indumentaria estilo romano. Y entonces recordemos de que en Roma se oficializó el cristianismo, ¿no? Y entonces estas ideas se va propagando. Y también en la iglesia de Yanaguara lo que vi fue en las máscaras, ¿no? Es decir, solamente el rostro de personas. Pero estas rostros de personas parecían que estuvieran así con como algo saliendo de la boca. Comencé a investigar esto, leí crónicas, también vi en las catacumbas las imágenes y también se habían rostros con, como algo saliendo de su boca. ¿Y qué representaban, no? Representaban hombres que están orando. Definitivamente que sí, estas iglesias de las ciudades del siglo XVIII y las iglesias de pueblos indígenas, claro que tienen muchísima relación. La finalidad era evangelizar a los indígenas. Ese era su punto, para cambiarle toda su mentalidad. Uh-huh. Bueno, voy a traer a colación un concepto que planteó el arquitecto Ramón Gutiérrez sobre la evolución histórica urbana de Arequipa en este trabajo que editó en el 1991. Nos dicen que nuestra ciudad tiene 3 trazas, pensando para el tiempo de la colonia. Una traza fundacional, el damero como lo conocemos, una traza reduccional donde hubo reducciones indígenas para que evangelizaras, tributaran y tuvieses mano de obra. Y es el caso de Yanaguara, Caimán, Chihuahua, Quequeña. Y una traza indígena, que es calles sinuosas, espacios reducidos, como se habla de San Lázaro, y en cierto modo pensar en algunas otras partes del centro histórico. Bueno, Shirley, quería dejarte una última reflexión hablando sobre el barroco en el centro histórico. ¿Qué al final de esta conversación, qué nos puedas decir? Al final de esta conversación, yo diría de que estas portadas simplemente es parte de la Biblia. Es parte de la Biblia. Que antes estaban pintaditas, tenían colores. Los colores que estaban en las catacumbas, como era el naranja, rojo, azul, ¿no? Esos colores. Y la finalidad que era evangelizarlos. Ahí te están mostrando el paraíso, están diciendo cómo es el cielo, ¿no? Obviamente que esto va para toda la gente, sobre todo indígenas, de los pueblos a los indígenas, para evangelizarlos. Y también a los cristianos, ¿no? A los españoles que no sabían leer y bueno, también tenían que ser evangelizados. Yo pienso que esta arquitectura guarda mucha de nuestra cultura, de nuestra ideología colectiva,
que aún todavía se mantiene, porque hay una fusión todavía de religión andina con la religión cristiana. Y yo pienso que se tiene que desarrollar mucho más, que es un tema que todavía eh, falta por desarrollar, y sobre todo en lugares como en Arequipa, darles más énfasis y sería un gran aporte. Eso sería, Gonzalito. Bueno, muchas gracias, Shirley, por acompañarnos en esta segunda sesión de las tertulias del patrimonio, y la siguiente semana estaremos hablando sobre la recuperación y digitalización de nuestros fondos documentales, de los periódicos, de la hemeroteca, de la biblioteca municipal, en la experiencia en la Universidad de San Pablo, como siguiente entrevista. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias a todos.